Saludos estudiantes y bienvenidos a este ciclo de videoconferencias sobre diseño de experimentos. Vamos a abordar el tema 1, introducción al diseño de experimentos, y la temática de esta conferencia será conceptos básicos y error. Estudiaremos primero los conceptos básicos y posteriormente el error aleatorio y el error experimental. La bibliografía que utilizaremos será Análisis y Diseño de Experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido y Román Varas Salazar. De modo general, las investigaciones las podemos dividir en observacional y experimental. Veamos entonces qué cosa es un experimento. Es un cambio en las condiciones de operación de un sistema o proceso que se hace con el objetivo de medir el efecto de dicho cambio sobre una o varias propiedades del producto o resultado. Es decir, la gran diferencia entre una investigación observacional y una experimental es que en la observacional nosotros nos limitamos a constatar ese objeto o ese fenómeno. Y en la experimental nosotros tratamos de influir sobre ese experimento, hacemos cambios para poder observar los resultados que van a ocurrir producto a esos cambios que nosotros estamos implementando. ¿Qué es entonces un diseño de experimento? El diseño de experimento consiste en determinar cuáles pruebas se deben realizar y de qué manera para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen evidencias objetivas que permitan responder a las interrogantes planteadas. Es decir, el diseño de experimento no es otra cosa que organizar esa investigación experimental de manera correcta para que nos proporcione la verdadera información que queremos obtener y podamos responder las interrogantes que nos planteamos cuando comenzamos a hacer la investigación. Más adelante vamos a ver en los pasos de un experimento cuál sería ese primer paso donde nos planteamos las interrogantes. Ahora vamos a definir un grupo de conceptos que nos van a ser útiles para entender todo lo que viene después de diseño de experimentos. Y lo primero que vamos a ver es qué cosa es unidad experimental. Es el elemento que se utiliza para generar un valor que sea representativo del resultado del experimento o prueba. En cada diseño experimental es importante definir de manera cuidadosa la unidad experimental. Esta puede ser, bien, un árbol, pudiera ser una parcela, pudiera ser una maquinaria, pudiera ser cada litro de estos de leche, pudiera ser cada ave, pudiera ser cada muestra tomada. Es decir, la unidad experimental no es otra cosa que cuando hablábamos de estadística, los individuos de quién, de esa muestra que se está tomando. Cada uno de ellos son qué cosa, una unidad experimental. Veamos entonces qué son las variables de respuesta. A través de estas o estas variables se conoce el efecto o el resultado de cada prueba experimental. Es decir, habíamos dicho que un experimento nosotros hacíamos ciertas transformaciones en ese objeto o fenómeno para ver qué cambios se operaban. Bueno, para nosotros conocer si ese cambio fue tal vez positivo, si tal vez fue negativo, o simplemente para entender el efecto de esos cambios, nosotros necesitamos las variables de respuesta. Por ejemplo, si se trata de un árbol, mi variable de respuesta podría ser la cantidad de hojas, la altura, el diámetro, el volumen,
Si tenemos litros de leche, por ejemplo, puede ser el pH, la densidad. Cuando tenemos, por ejemplo, que la unidad experimental son aves, puede ser el peso, la altura. Si tenemos, por ejemplo, que la unidad experimental son maquinaria, podemos entonces medir como variable de respuesta el rendimiento, la efectividad. En el caso de parcela, podemos tener cantidad de árboles por parcela, cantidad de especies, el rendimiento de la parcela. Si tenemos, por ejemplo, muestras, entonces podemos analizar el pH, la concentración. Veamos entonces ahora qué son los factores controlables. Son variables del proceso o características de los materiales experimentales que se pueden fijar a un nivel dado. Algunos de estos son los que usualmente se controlan durante la operación normal del proceso y se distinguen porque para cada uno de ellos existe la manera o mecanismo para cambiar o manipular su nivel de operación. Estamos hablando de factores controlables. Veamos un ejemplo. Se tiene un vivero. Tenemos entonces algunos factores que influyen en, digamos, el crecimiento de las plantas del vivero. Puede ser qué cosa, la cantidad de agua, el tipo de fertilizante que se puede utilizar, el tipo de sustrato, la humedad, la temperatura, la iluminación. Entonces nos preguntamos, de todos esos, ¿cuál se puede controlar? La cantidad de agua, sí la puedo controlar. Yo puedo determinar la cantidad de agua que voy a regar a cada planta de ahí. El tipo de fertilizante, sí lo puedo controlar. El tipo de sustrato que utilice, sí lo puedo controlar. Yo puedo fijar la cantidad de sustrato al nivel que yo desee. La humedad, bueno, si ese vivero es un vivero que está bien controlado, que tiene todas las características técnicas, puede ser que nosotros podamos definir la humedad que va a tener ese vivero. La temperatura, sí la puedo controlar. La iluminación, bueno, en el caso de este que estamos viendo en la pantalla, no vamos a poder controlar la iluminación. ¿Por qué no vamos a poder controlar la iluminación? Porque no está totalmente cerrado, no tiene una iluminación artificial y por lo tanto la iluminación que va a tener él depende de la iluminación del medio ambiente. Por lo tanto, ese factor no lo vamos a poder controlar. Determina en el crecimiento de la planta, pero nosotros no lo podemos controlar. Entonces pasemos a qué cosas son factores no controlables o de ruido. Son variables o características de materiales y métodos que no se pueden controlar durante el experimento o la operación normal del proceso. Tenemos entonces un bosque forestal. Todos estos factores influyen, digamos, en la altura de las plantas. Bueno, la cantidad de agua, ¿la puedo controlar? No. Yo no puedo decidir si va a llover o no va a llover, si va a llover más o va a llover menos. El tipo de fertilizante, sí lo puedo controlar. Yo puedo regar el fertilizante que yo quiera, el tipo que yo quiera y a la concentración que yo quiera. El tipo de herbicida, sí. La humedad, no la puedo controlar. La temperatura, tampoco la puedo controlar. La iluminación, no la puedo controlar. Por tanto, tenemos entonces que dentro de este bosque forestal, los factores que yo puedo controlar son el tipo de fertilizante y el tipo de herbicida. Los demás no los puedo controlar y hay que tener presente que todos estos factores en alguna medida influyen en una variable de respuesta, que puede ser ¿qué cosa? Crecimiento de la planta. Factores estudiados son las variables que se investigan en el experimento.
respecto de cómo influyen o afectan a las variables de respuesta. El objetivo de muchos estudios experimentales es encontrar la forma de mejorar las variables de respuesta. Veamos un ejemplo. Tenemos un vivero. Vamos a estudiar cómo mejorar la altura de la planta y sabemos que hay un grupo de factores que influyen en el crecimiento de esta planta, es decir, en su altura. Todos estos son factores, pero nuestro estudio se va a centrar en qué tipo de sustrato vamos a utilizar para mejorar la altura de la planta. Entonces, el factor estudiado es el sustrato. ¿Qué son los niveles? Los niveles son los diferentes factores que se asignan a cada factor estudiado en un diseño experimental. Veamos un ejemplo. Se desea estudiar el efecto de 3 tipos de sustrato, sustrato A, sustrato B y sustrato C, en el crecimiento de determinada especie de planta. Entonces, ¿quiénes serían los niveles? El sustrato A, el sustrato B y el sustrato C. Bien, la variable de respuesta estaría encaminada al crecimiento de esa determinada especie de planta. Veamos otro ejemplo. Se desea estudiar el efecto de 2 tipos de roturación, roturación 1 y roturación 2, en el crecimiento de determinada especie de planta. Entonces, ¿cuáles son los niveles de este factor estudiado, que es tipo de roturación? La roturación 1 y la roturación. Tenemos 4 factores que influyen en el crecimiento de una planta, en su altura. No tomamos en cuenta ninguno de estos 3 factores y vamos a estudiar el sustrato a ver cómo influye en la altura de la planta. Entonces, altura de la planta sería la variable de respuesta y el sustrato, el factor estudiado. ¿Con qué sustrato vamos a probar? Con la turba, el compost, la gallinaza y el humo de lombriz. Entonces, estos 4 serían los niveles de ese factor estudiado. Veamos ahora qué cosa es tratamiento. Tratamiento es la combinación de niveles de todos los factores estudiados. Veamos un ejemplo. Se desea estudiar el efecto de 3 tipos de sustrato, A, B y C, y 2 métodos de roturación, R1 y R2, en el crecimiento de determinada especie de planta. Bueno, sabemos entonces que este crecimiento va a ser la variable de respuesta. ¿Cómo calculamos primeramente la cantidad de tratamientos que vamos a tener? Bueno, la cantidad de tratamientos va a ser igual a 3 por 2, que es igual a 6. Es decir, es el producto de los niveles de cada factor estudiado. ¿Qué obtendríamos? Sustrato A con roturación 1, sustrato A con roturación 2, sustrato B con roturación 1, sustrato B con roturación 2, sustrato C con roturación 1 y sustrato C con roturación 2. Aquí tenemos un ejemplo que ilustra cuando tenemos 2 factores estudiados. Tenemos el factor estudiado 1, que tiene 1, 2, 3 y 4 niveles. Tenemos el factor estudiado 2, que tiene 1, 2 y 3 niveles. Por tanto, tenemos que la cantidad de tratamiento es 4 por 3,
que es igual a 12. Es decir, sería la combinación del nivel 1 con estos 3 niveles, del nivel 2 con estos 3 niveles, del nivel 3 con estos 3 niveles y del nivel 4 con estos 3 niveles. Si estaríamos trabajando con 3 factores estudiados, el primer factor 4 niveles, el segundo factor 3 niveles, el tercer factor 2 niveles, entonces tenemos 24 tratamientos. 4 por 3 por 2. Importante. Si tenemos un solo factor estudiado, entonces tenemos 4 niveles y al mismo tiempo tenemos 4 tratamientos. Pasemos ahora a la segunda parte del sumario, donde estudiaremos el error aleatorio y el error experimental. Error aleatorio. Siempre que se realiza un estudio experimental, parte de la variabilidad observada en la respuesta no se podrá explicar por los factores estudiados. Siempre habrá un remanente de variabilidad que se debe a causas comunes o aleatorias que generan una variabilidad natural del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador nunca va a poder eliminar el error aleatorio. ¿Por qué? Porque es una variabilidad natural del proceso. No podemos eliminar. ¿Por qué? Porque será parte de este error aleatorio el pequeño efecto que tienen los factores que no se estudiaron siempre y cuando se mantengan pequeños o despreciables. Es decir, el investigador está trabajando con un factor que es el estudiado, digamos por ejemplo, sustrato, pone todos los demás factores a un mismo nivel, pero siempre va a haber una pequeña variabilidad que va a traer ese factor no estudiado. Si es muy pequeña o despreciable, entonces estamos hablando de error aleatorio. También puede ser la variabilidad de las mediciones hechas bajo las mismas condiciones. Nosotros vamos a medir, tenemos el mismo instrumento, tenemos la misma persona capacitada y siempre en todo proceso de medición va a haber un error, por pequeño que sea, pero va a haber un error que se nos va a sumar a esta investigación. Y eso también es parte del error aleatorio. Una de las formas de minimizar el error aleatorio es aumentar la muestra con la que se está estudiando. Error experimental. El error aleatorio también absorberá todos los errores que el experimentador comete durante los experimentos. Si estos son graves, más que error aleatorio, hablaremos del error experimental. Importante. De predominar el error experimental, la detección de cuáles de los factores estudiados tiene un efecto real sobre la respuesta será difícil. Es decir, yo no voy a poder determinar si la variabilidad de la variable de respuesta es por el factor estudiado o por los errores que cometió el experimentador. Veamos con este ejemplo. Tenemos un vivero. Queremos trabajar en función del crecimiento de la planta y sé que los factores que influyen en el crecimiento de la planta son cantidad de agua, tipo de fertilizante, tipo de sustrato, humedad, temperatura, iluminación. Vamos a trabajar con el sustrato y queremos experimentar cuál de estos 4 sustratos A, B, C o D es el que mejor influye en el crecimiento de la planta. Bien, hablemos por ejemplo de la iluminación. Es probable que dentro de este vivero, tal vez la iluminación caiga en esta parte posterior
no sea la misma que hay aquí en el centro, pero no es tan significativa la diferencia que vaya a influir en el crecimiento de la planta. Por tanto, esa pequeña variabilidad por la diferencia de iluminación, por la diferencia de temperatura, esa pequeña variabilidad, podemos dejársela al error aleatorio. Ahora, ¿qué pasaría si el experimentador empieza a cometer errores? Digamos, el día que tocó medir las plantas, era viernes, midió el sustrato A y el sustrato B, todas las plantas. El viernes se acabó la semana laboral, dejó lo que estaba haciendo y cuando regresó el lunes, midió las plantas con el sustrato C y el sustrato D. Por supuesto, pasaron 2 días y las plantas de forma natural fueron creciendo. Por lo tanto, ahora estoy casi convencido que va a salir que el mejor sustrato va a ser el C y el D, pero no porque tal vez sean los mejores, sino porque el experimentador cometió el error de medir uno un día y otro 2 días después. Por supuesto, no voy a poder determinar de manera correcta cuál de los 4 sustratos es el mejor para el crecimiento de la planta. Tenemos entonces el error aleatorio y el error experimental. El error aleatorio apunta hacia la fiabilidad. Si es más fiable el experimento, menos fiable. Si los datos son más fiables o menos fiables. Algo que estadísticamente se puede manejar. Tiene rango para trabajar. Lo veremos en próximas clases. Pero el error experimental habla de la validez. Nos va a decir si el experimento es válido o no es válido. Sí, si cometemos el error experimental, simplemente el experimento que hicimos no va a ser válido. ¿Por qué pasa esto? Porque la fiabilidad es el grado en el cual la variable se aproxima al mismo valor cuando se mide repetidamente. Sin embargo, la validez es el grado en el cual una variable realmente representa lo que se supone que representa. Entonces, esta gran diferencia es la que hay entre el error aleatorio y el error experimental. En próximas clases de diseño experimento vamos a ver esto en la práctica cuando se realizan ya experimentos específicos como tal. Gracias a todos por su atención y continuamos con este ciclo de videoconferencias sobre diseños de experimentos.